noches a todos. Hoy estamos aquí reunidos para hablar sobre vacunación del adolescente y me complace presentar a nuestros dos queridos panelistas del día de hoy. Ellos son la doctora Laura Mendoza Rosado. La doctora Laura es médica pediatra de la Universidad del Norte, especialista en infectología de la Universidad del Bosque y estudiante de maestría en epidemiología clínica y en educación para la salud, y una gran persona y una gran amiga mía, y el doctor Carlos Torres, que también es un gran infectólogo que también aprecio mucho. Él es infectólogo pediatra, docente de la Universidad del Bosque, es profesor visitante del Institute of Child Health en Londres, es consultor y conferencista, miembro del Comité de Vacunas e Infecciones de la Sociedad Colombiana de Pediatría, SLIPE e IPA. Bienvenidos a los dos y muchas gracias por aceptar la invitación de esta noche. No, un gusto, doctora Isabel. Qué bueno estar acá con todos ustedes conversando de un tema tan importante, un tema para el pediatra de todos los días y que creo que todavía tiene muchas aristas que podemos seguir explorando, además de las cosas nuevas que vamos a hablar esta noche. Entonces, estén bien sintonizados, alisten sus preguntas, por favor, eso es clave, porque seguramente van a tener muchas preguntas sobre todas las vacunas que hay y otras cosas. Aquí estamos dispuestos a contestar todo lo que hasta donde nosotros sepamos. Así es. Y como Complacidos todos de menciona el estar, doctor Corras, perdón, Laura, bien, dale. complacidos todos de estar acá con este tema tan relevante en estos momentos en especial. Y yo les quería recordar que, como menciona el doctor Torres, es muy importante que hagan sus preguntas. La idea es que salgamos de acá con la mayor cantidad de dudas resueltas. Las que no podamos resolver, nos comprometemos a hacérselas llegar prontamente. Entonces pueden preguntar todo, que lo que no sepamos lo averiguamos. Y ahora sí, para entrar en materia, pues lo primero que les queríamos contar era la razón por la que estábamos acá. Y pues es muy importante comprender la importancia de la vacunación en los adolescentes. O sea, es muy importante que todos sepamos por qué debemos vacunarnos. Eso lo tenemos muy claro en los niños menores de 5 años y tenemos muy claro el programa ampliado de inmunizaciones, pero desconocemos un poco cuáles son los beneficios de la vacunación en esta población, en los adolescentes, y los beneficios no solo para ellos como adolescentes, sino el impacto que tiene vacunar a esta población en la comunidad. Es muy importante pues que además nos actualicemos. Realmente cada día la medicina avanza, cambia, las vacunas de los adolescentes no son las mismas, las edades no son las mismas y el calendario vacunal que tenemos en Colombia no es el mismo, entonces tenemos que saber qué está pasando al respecto. Y por último, queremos comentar y compartir con ustedes cuáles son las barreras que nosotros como infectólogos pediatras hemos identificado. Queremos que nos compartan cuáles son las que ustedes han identificado y que busquemos soluciones a esto, porque la idea es que podamos llegar con la vacunación a toda la población. Entonces, ahora sí, para iniciar en materia, le voy a dar paso a la doctora Laura Mendoza, a la que le quiero preguntar cuál es la agenda de inmunización para el 2030 con respecto pues a todas las vacunas. Realmente quisimos empezar, buenas noches para todos nuevamente, mostrando esto que finalmente son los objetivos a los que nosotros los que amamos las vacunas estamos apuntando para el 2030. Y miren precisamente estos tres conceptos, vuélvelo a proyectar Isa por favor, estos tres conceptos que nos mencionan con relación a la vacunación. ¿Me confirman por favor que se esté proyectando en pantalla completa? Perfecto, gracias. Entonces, esto es una frase que nosotros todo el tiempo lo mencionamos y es que sin duda alguna la inmunización es una historia de éxito, ¿sí? Que realmente cada año son millones las vidas que se salvan gracias a ellas. Miren este otro dato curioso, aproximadamente son más de 20 enfermedades que potencialmente me pueden ocasionar la muerte y que se pueden prevenir por medio de la vacunación. Y finalmente, un concepto que vamos a estar de pronto repitiendo en ciertos momentos de esta presentación. Y es que cada vez hay más vacunas y que estas vacunas no solamente me van a proteger la niñez, sino que también me protegen a los adolescentes y me protegen la vida adulta. También me protegen la embarazada, también me protegen el adulto mayor y me protegen todas las personas que eventualmente tienen alguna condición de base que pueda generar un mayor riesgo de enfermar por alguna de estas enfermedades infecciosas. De esta manera, ¿qué es lo que se quiere? ¿Cuál es la visión de esta Agenda de Inmunización 2030? Miren qué frase tan bonita. Un mundo en el que todas las personas
en todas partes y a todas las edades se beneficien plenamente de las vacunas. ¿Para lograr qué? Para lograr no solamente salud, sino también bienestar. Adelante, por favor. De esta manera, se han planteado una serie, pues de pronto de objetivos, ¿verdad? Y miren básicamente qué es lo que nos mencionan. Entonces nos mencionan, y es lo que inicialmente queremos resaltar, que debe ser centrada en las personas. Y el hecho de que esté centrado en las personas va desde la concepción, la gestión y la prestación de los servicios. Y que finalmente van a tener ¿cuál finalidad? ¿Sí? O van a estar de pronto influenciadas ¿por qué? Por todas y cada una de esas necesidades que no solamente las personas tienen, sino que también las comunidades tienen y que finalmente van a tratar de qué? De darles respuestas. De esta manera, todas y cada una de las personas en esa comunidad, desde el nacimiento hasta la vida adulta, sin olvidar un eslabón muy importante, que es cuando está en el vientre materno, se van a beneficiar de qué? De las inmunizaciones y que cuando nosotros los integramos en una forma de pronto eficaz en esos servicios de salud, finalmente van a llevar a qué? A que logremos cumplir esa visión que ahorita les planteaba. La siguiente, por favor. Es así como finalmente nosotros vamos a lograr reducir la morbilidad, reducir la mortalidad, ¿sí? Al beneficiar a todas las personas, no vamos a dejar a nadie atrás. Y lo más importante, las vacunas tienen que llegar a manos de quién? De las personas que finalmente lo necesitan. ¿Y quiénes lo necesitan? Todos. Por lo tanto, estamos apostando a que esa repartición se dé en una forma equitativa. Y una vez más, ¿qué es lo que queremos? Lograr tanto la salud y el bienestar de todos. Acá no estamos pensando en forma individual, estamos pensando en forma colectiva. Siguiente, por favor. Y sin duda alguna, cuando nosotros evaluamos todo ese ciclo vital, los adolescentes son un eslabón muy importante de dicho ciclo. Y miren este dato que nos da la Organización Mundial de la Salud. Alrededor del 16% de la población mundial son adolescentes. Estamos hablando de un número aproximado de 1.300 millones de personas. Y cuando hablamos de adolescentes, hacemos referencia a esos jóvenes que se encuentran en una edad entre los 10 y los 19. De esa manera, vamos a partir de este momento a hablar puntualmente de ellos, de los adolescentes y lo que nosotros podemos ofrecerle para prevenir el desarrollo de enfermedades o en su defecto que no me genere una alta carga tanto de morbilidad como de mortalidad. Muchas gracias, doctora Laura. Ahora para el doctor Carlos, yo le quería preguntar cuál es la importancia de vacunar a adolescentes y cuál es la importancia de vacunar a través de todos los cursos de vida. Bueno, Laura hizo una presentación magnífica del tema porque no olviden que dijo al menos dos o tres cosas que quiero recalcar y que creo que durante toda la charla lo vamos a estar hablando. Que la vacunación es para todos, que la vacunación es a lo largo de la vida. Hoy vamos a hablar de una porción de la vida, pero es a lo largo de la vida y seguramente para todas las vacunas que estemos hablando, vamos a encontrar las ramificaciones de esa vacunación también en infantes, en niños escolares o preescolares y también en adultos y en personas mayores. De pronto a veces también dentro de este tema del One Health, también algunas de estas vacunaciones pueden influir en otros seres, no solamente en los seres humanos. Pero también otra cosa muy importante es el número de adolescentes que hay en el mundo, 16%, y puede que en algunos de los campos que estemos manejando nosotros o áreas que manejemos sea incluso un porcentaje mayor. Y algunos de ustedes tendrán en sus consultas una muy buena parte de sus consultas de adolescentes. ¿Qué pasa con los adolescentes? Que con frecuencia no tienen el esquema completo. Yo creo que esa es práctica de todos los días de quienes hacen pediatría o que ven niños o adolescentes, sea cual sea su especialidad.
pero ellos pueden creer tenerlo completo, los papás pueden creerlo que lo tienen completo. Por favor, siempre revisen, siempre mirar con los papás los carnets, si no entrar a las bases de datos que ya prácticamente en todo el país tenemos disponibles para mirar, pero no dejar pasar un adolescente por pensar que ya tiene sus vacunas al día porque puede que no sea así. La segunda es porque obviamente puede haber una disminución, un waning, que es la palabra técnica en inglés, pero que se traduce al español como una disminución progresiva de la respuesta inmune a las vacunas de la infancia. Y veremos más adelante que muchas de esas vacunas pues necesitan refuerzos que probablemente no sean aplicados. Tenemos mucha dificultad con la vacuna de los 10 años. Laura más tarde hablará del TDAP o tétanos, difteria y tosferina, porque usualmente no está involucrada dentro del PAI. Y entonces mucha gente cree que la tiene porque se la puso a los 5 años. Pero pueden encontrar ustedes pacientes que le lleguen a sus consultorios de 12, 13 años que realmente no tienen ese refuerzo. Revísenlo siempre porque es uno de los que más se falla. Lo otro es que hay nuevas vacunas que el adolescente no recibió en su infancia y baste con saber todas las vacunas nuevas que van apareciendo. Hablaremos más tarde de vacunas que ponemos desde la infancia, como el meningococo, que el adolescente pudo no haberla recibido. El mismo COVID, porque hay mucha reticencia vacunal a ponerle COVID a los niños pequeños y creo que todos lo hemos sufrido en nuestras prácticas y entonces nos toca mirar cómo está esa vacunación sin asumir que ya la tiene. Algunos grupos también pueden estar en alto riesgo o tener enfermedades crónicas. Casi el 5% de adolescentes tienen una condición que puede llegar a ser importante por alto riesgo, bien sea por comportamiento, por donde viven, por vulnerabilidad social o de otro estilo, o por una enfermedad crónica, y en ellos hay que hacer una muy buena práctica de la vacunación. También hay que prevenir la exposición a gérmenes de transmisión sexual, VPH, claramente, pero no olviden que algunas vacunas nuevas contra meningococo B pueden tener una protección cruzada contra gonococo y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Tal vez más tarde lo podemos discutir en las preguntas. Lo otro es que nuestro PAI incluye muy pocas vacunas en la adolescencia. Más tarde miraremos las recomendaciones vacunales de la Sociedad Colombiana de Pediatría, tanto las que atañen al PAI como las que atañen a las vacunas ideales que queremos recomendar. Y las dos últimas que creo que con esas cerraremos la discusión hoy, que es la baja conciencia en la vacunación del adolescente, bien sea por el adolescente o por los padres, o la baja percepción del riesgo sobre la utilidad y necesidad de vacunarse. Y también la reticencia vacunal de los padres. En los adolescentes puede haber cierta reticencia, pero es más un rechazo a las vacunas. Pero con COVID se vio que legalmente en algunos países hay adolescentes que se quejan de que sus padres no los dejan vacunar y que quieren vacunarse. Y ya hay legislación en varios estados de los Estados Unidos para que un niño de los 12 años para adelante pueda acudir a un juez para dejar o hacerse vacunar porque sus padres no quieren hacerlo. Pasemos la que sigue, por favor, Isabel, gracias. Me refiero en esta, para finalizar esta parte inicial mía, al impacto vacunal total. El impacto vacunal no solamente es esa parte verde que ustedes ven en la parte de arriba que dice impacto directo, que no nos dé la enfermedad. También está el impacto indirecto, muy importante en las vacunas como el VPH, en las vacunas conjugadas meningocóxicas o neumocóxicas. El impacto económico, que sobre ese pues sobra decir que es fundamentalmente importante, pero el impacto social y político que tiene vacunar a los adolescentes, vacunar a los adultos, o sea, un país sano tiene población vacunada. El impacto sobre resistencia antimicrobiana, particularmente vacunas como influenza, que también hablaremos más adelante, pero neumococo, pero también otras vacunas que tienen impacto en prevenir el uso de antimicrobianos y muchas otras dimensiones de impacto que se escapan un poquito, digamos, a lo que queremos discutir hoy, pero las vacunas tienen una importancia fundamental. Si pasamos la que sigue, vamos solamente a mostrar una diapositiva y hacer énfasis en la importancia de la inmunización a lo largo de la vida. Lo hemos hablado, por ejemplo, con la tosferina y siempre hemos dicho que
todo el mundo tiene que estar vacunado contra tosferina, con sus refuerzos y todo eso. Pero es una política y es una, digamos, estrategia de la Organización Mundial de la Salud. De hecho, esa referencia que ustedes ven ahí es todo un folleto de la Organización Mundial de la Salud que busca que la inmunización a lo largo de la vida sea la vía más importante dentro de también el sistema de salud para tener una vejez productiva, una vejez, una longevidad útil y productiva. Y creo que eso es importante porque nosotros los pediatras, nuestra verdadera función es entregarle adultos sanos a la sociedad. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? También gerontes o personas mayores que sean sanas, que han sido nuestros pacientes en mucho tiempo. Entonces vean ustedes, por ejemplo, ahí cómo de acuerdo a la región del mundo, y les puse en cuadrado las Américas, cómo está, digamos, el tema de la vacunación a lo largo de la vida. Y ustedes pueden ver que está dividido en embarazo, en recién nacidos, infantes, niños, adolescentes, adultos y personas mayores. Y cómo tenemos una deuda muy grande. Claro, no nos va tan mal como a otros continentes, pero tenemos una deuda grande y en Colombia la tenemos en la vacunación más allá de la infancia porque nuestros sistemas de vacunación públicos todavía no han llegado a la madurez de ofrecer la vacunación para todas las edades de la vida, como sí lo están haciendo otros países de Latinoamérica. Entonces yo creo, Isabel, que con eso voy a cerrar esta parte inicial para dejar claro los puntos de adolescentes, importantísimo que estén vacunados, hacen parte de la vacunación a lo largo de la vida y se combina perfectamente con la Agenda 2030 que Laura citó previamente. Muchas gracias, doctor Carlos. Ahora les quiero hacer, digamos, preguntas a los dos basado en lo que mencionaba el doctor Carlos, que eran las vacunas específicas, porque digamos que ya aprendimos cuál es la agenda, por qué los tenemos que vacunar, pero es muy importante que tengamos claro cuáles son esas vacunas adicionales que deberíamos tener. Entonces voy a empezar con la doctora Laura, me voy a adelantar por aquí un poquito en las diapositivas porque la idea es que podamos hablar un poquito de cada una de esas vacunas. Entonces yo quiero que la doctora Laura nos cuente un poquito más acerca de la vacunación con influenza, con TDAP, como mencionó el doctor Carlos, y con COVID en esta población. Adelántate mucho más, por favor. Sí, voy aquí a salir un Eso. momento del modo presentación y Miren que precisamente vamos a hacer como una especie de recorrido por las diferentes vacunas que eventualmente están licenciadas, o sea, que están aprobadas para el uso en esta edad. Y yo soy firmemente convencida de que cuando estemos como en ese cara a cara con ese adolescente, con esos padres, con esos cuidadores, sí, la razón por la cual motivamos esa vacunación no es porque en el PAI lo dice o porque en el calendario eventualmente de la Sociedad Colombiana de Pediatría está especificado, sino que nosotros realmente tomemos conciencia de la importancia de la vacunación contra muchos de estos agentes. Entonces, de esa manera, digamos que quise iniciar este recorrido por las vacunas, pues por la que finalmente están incluidas en nuestro plan ampliado de inmunizaciones y tratar de mostrarles como en una forma muy puntual mensajitos pequeños relacionados con muchos de estos agentes que se pueden prevenir por medio de la vacunación. De esa manera, una sola diapositiva para dos gérmenes. En estos momentos, para muchos de nosotros, no es un secreto que estamos en pico respiratorio en Colombia, en diferentes regiones, que nuestros servicios de urgencia, de hospitalización, de unidad de cuidados intensivos, ¿verdad? Están incrementando el número de pacientes con esta condición y los que nosotros de pronto tenemos la eventual opción de mirar los agentes etiológicos, esta gráfica realmente es un reflejo de lo que estamos viendo en el día a día. Los virus, sin duda alguna, están como marcando la parada, ¿verdad? Y dentro de esos agentes infecciosos, en términos generales, estamos viendo un repunte de agentes que hacía unos meses atrás eventualmente no estábamos detectando, haciendo énfasis puntualmente en los pacientes entre los 5 a los 19 años. Yo sé que eventualmente
amplía ese límite de los adolescentes, podemos ver esos patógenos. Estamos viendo infecciones por influenza, estamos viendo infecciones por SARS-CoV-2. ¿Y qué particularidad tienen estos dos agentes? Que pueden ser prevenibles por medio de la vacunación. Siendo precisos, ¿verdad? Cuando hice una búsqueda, de pronto fue un poco complejo tratar de documentar la verdadera carga de estos dos agentes, al menos en nuestra población. Por lo tanto, quiero de pronto como echar memoria de lo que estamos viendo. Estamos viendo pacientes en las diferentes edades, incluyendo los adolescentes, hospitalizados, por ejemplo, con influenza. Y esos pacientes que están, por ejemplo, hospitalizados por influenza, están presentando una amplia gama de manifestaciones clínicas. No solamente se están presentando, por ejemplo, con una sintomatología respiratoria usual, sino que se están empezando a documentar ciertas complicaciones propias del virus. Estamos viendo pacientes muy sintomáticos debido a miositis, estamos viendo también pacientes que presentan complicaciones neurológicas debido a este virus de influenza. Entonces, de esa manera, les quiero básicamente decir con esta diapositiva que tanto influenza como SARS-CoV-2 está vigente a nivel nacional y que adicionalmente a eso están contribuyendo a la carga de enfermedad en la población general, incluyendo los adolescentes. Siguiente, por favor, Isabel. Continuando eventualmente con estas enfermedades, ¿verdad? Que pueden ser prevenibles por medio de la vacunación, pasamos a esta, que es la tosferina. Y miren que quiero iniciar, digamos que son muy poquitas las diapositivas que voy a mostrar con relación a esta gente, pero básicamente quiero, mostrarles una alerta. Entonces, esto básicamente es a nivel de Europa. Y miren cómo nos están mencionando que después de años de circulación limitada, 2023-2024 está repuntando los casos de tosferina a nivel de Europa. Y algo que sin duda alguna prendió aún más las alarmas, y es que cuando están analizando el número de casos que se notificaron y comparan 2023 con 2024, miren cómo en el 2023 fueron 25,000 casos. Y en lo que va del 2024, al momento pues que se realizó la emisión de esta alerta, iban 32,000 casos, es decir, superaron lo que se estaba presentando el año anterior. Adicionalmente a eso, estamos hablando de los adolescentes y miren estos datos tan curiosos que nos dan. En 17 pacientes, la mayoría de los casos de influenza fueron en los lactantes, pero en 6 países que hacen parte de esa Unión Europea, el pico se dio básicamente ¿en quién? En los adolescentes, en esa población entre los 10 a los 19 años. Ahora, algo que eventualmente tranquiliza es que realmente la mortalidad no se ha visto en este grupo etario, haciendo referencia a los adolescentes, sino que se sigue manteniendo en los extremos de la vida. Hablamos de el menor de 1 año y el mayor de 60 años. Siguiente, por favor, doctora Isabel. Y de esa manera, cuando nosotros seguimos el recorrido, ya no solamente hablamos de Europa, sino que hablamos del territorio de las Américas. Esta semana, Organización Panamericana de la Salud nos realiza esta alerta. ¿Sí? Hay alerta epidemiológica de tosferina en la región de las Américas. Nos están mostrando cuáles son los países en los que se está documentando un mayor número de casos. Brasil, Estados Unidos, México, Perú. Y muchos de ustedes posiblemente se están preguntando qué está ocurriendo aquí en Colombia. Siguiente, por favor. Y tenemos ya datos pues del Instituto Nacional de Salud, datos que a mí personalmente me llaman mucho la atención porque miren cómo a este, que fue el periodo número 6 epidemiológico, a la fecha nos han reportado solo 22 casos de tosferina. Y cuando nosotros tratamos de mirar esa incidencia por grupos de edad, haciendo referencia puntualmente a la población mayor de 12 años, obviamente incluye a los adultos y los adultos mayores, esa incidencia es baja. Estamos hablando de 0,01 casos. Ahora, yo me pregunto, ¿será que eventualmente estamos en subregistro? Y es que en el día a día vemos eso, pacientes que presentan
una sintomatología respiratoria prolongada, hago referencias a tos paroxística por más de 14 días. ¿Y qué es lo que pasa precisamente con esa población? Son los que acuden eventualmente al servicio de consulta externa de urgencias o en su defecto se automedican con estos medicamentos que son los macrólidos, y los macrólidos precisamente es el tratamiento de tosferina. Entonces, ¿será que sí se están dando casos de tosferina en nuestro medio, solo que eventualmente no los estamos registrando? ¿Será que estamos a puertas de lo que está ocurriendo en los diferentes países de Latinoamérica que ahorita les mostraba, Estados Unidos, Europa? Entonces, básicamente es un llamado a qué? A incrementar esa notificación y por ende la toma de muestras en aquellos pacientes que cumplan con la definición de caso. Siguiente, por favor. Ahora, no siempre, eventualmente nosotros solemos, como les mencionaba, tomar muestras, realizar esa notificación, pero tenemos herramientas en el día a día, como la biología molecular, la cual no solamente me ha permitido el diagnóstico de virus, sino también de estos gérmenes atípicos. Por lo tanto, solicité que me prestaran uno de estos reportes, esto fue al 20 de julio, y miren cómo eventualmente, ¿verdad? Encontramos que en el caso de Bordetella pertussis hay una baja actividad, correlacionándose un poco con lo que ahorita les había mencionado del reporte del Instituto Nacional de Salud. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que ocurre realmente con tosferina? Y es el mensaje que les quiero dar con relación a este agente. ¿Da en los adolescentes? Sí, los adolescentes presentan enfermedad. Número 2, mortalidad, ya les decía realmente que no, pero sí me puede generar de pronto una morbilidad significativa, pero sin duda alguna hay algo que nosotros resaltamos y es precisamente esto, que los adolescentes se convierten en un reservorio y precisamente van a ser esa fuente de transmisión en quienes. Y precisamente, ¿quién se va a convertir en esa población vulnerable? Los lactantes. Entonces, muchas veces ustedes dicen, para eso estamos protegiendo a las embarazadas, para eso les estamos administrando esa vacuna de TDAP, pero resulta que esa cobertura en embarazadas está baja, por lo tanto, la población sigue siendo susceptible. De esa manera, estos son los dos mensajes claves. ¿Es frecuente en los adolescentes? ¿Genera morbilidad? Sí. Mortalidad, no tanto. Y sin duda alguna, se convierte en un reservorio para esta población susceptible. Siguiente, por favor. Y ya finalmente les quería hablar de otra enfermedad inmunoprevenible haciendo referencia a tétanos. Cuando nosotros hablamos de tétanos, ¿verdad? Más adelante se los voy a mostrar o se los vamos a mostrar cuando hablemos del PAI. Realmente en la población adolescente se administra una vacuna, pero solamente se administra en las mujeres en edad fértil. De esa manera, esa vacuna en esas mujeres en edad fértil va a tener un solo objetivo. Ahorita se los voy a mostrar, que es evitar el desarrollo de ese tétano neonatal. Para nosotros, ¿verdad? Realmente tranquiliza el hecho de decir que en el 2023 a nivel de Colombia no hubo casos de tétano neonatal. En lo que va del 2024 no ha habido casos de tétano neonatal. Pero a mí personalmente, cuando estuve realizando la búsqueda de datos a nivel nacional, me llamó muchísimo la atención lo que está aquí resaltado en naranja, y son los casos de tétanos accidental. Y miren las diferentes edades a las que hago mención. Hubo un caso de tétanos entre los 5 a los 14 años y hubo 3 casos, ¿verdad? A la fecha del periodo epidemiológico 6 de tétanos en la población entre 15 y 44 años. Entonces, ahí nos preguntamos, ¿qué ocurrió con esa vacuna? ¿Será que estos pacientes sí recibieron eventualmente ese último refuerzo de tétanos que está incluido en esa DPT? ¿Será que eventualmente ya no solamente necesitamos la aplicación de esa vacuna en las mujeres en edad fértil, porque mucha de nuestra población tiene factores de riesgo para desarrollar la enfermedad? Muchos pertenecen a área rural, muchos realizan labores, ¿verdad?, en esta área y por ende tienen en cualquier momento riesgo de tener una herida por punción, un machetazo, etcétera. Entonces, esto realmente debe prender las alertas. La siguiente, por favor. Y para resaltar finalmente esa importancia de la vacunación contra el tétanos, sin duda alguna, insisto, tétanos neonatal lo tenemos en la mente y miren cómo desde 1989 está dentro de la meta la eliminación del tétanos neonatal.
Y cuando están tratando de evaluar cuáles son como esas estrategias que sencillamente se tienen para evitar el desarrollo de tétanos neonatal, esto es lo que nosotros encontramos. Encontramos que un parto bajo medidas de asepsia y antisepsia, esa manipulación adecuada del cordón, pero sin duda alguna el garantizar la protección por medio de la vacunación. Es el método más sencillo para controlar el tétano neonatal. Y revisando aún más, ¿verdad? Esas recomendaciones que nos dan a nivel de Organización Mundial de la Salud en esos documentos de posición, nos dicen que se necesitan 3 dosis de serie primaria. Nosotros lo administramos por medio de la pentavalente a los 2, a los 4 y a los 6 meses. Y miren, se necesitan 3 dosis de refuerzo. Una primera dosis que debe ir entre los 12 y los 23 meses, lo administramos a los 18, y una segunda dosis que debe ir entre los 4 y los 7 años, lo administramos a los 5 años, y sin duda alguna nos hablan de esa tercera dosis que tiene que ser administrada entre los 9 y los 15 años. Entonces, estos eran los mensajes que les quería mencionar con relación a estas enfermedades. Adelante, por favor, doctora. Muchas gracias, doctora Laura. Y ahora vamos con el doctor Carlos para que él también nos cuente sobre otras vacunas importantes en los adolescentes, como son el VPH, el dengue y el meningococo. Yo voy a volver a adelantarme por aquí porque yo hice un pequeño cambio en la presentación, pero el orden de los factores no altera el producto. Entonces, No, y mientras haces el cambio, aprovecho un poco para resaltar el mensaje de Laura en cuanto a la mayoría de las condiciones de las que ella habló. ¿Por qué el adolescente es crucial? Porque el adolescente es central en la transmisión de muchas de estas enfermedades. Y ahorita que veamos el meningococo, pues creo que ahí es un punto, como lo estás presentando Isabel en el slide que me pusiste muy amablemente, en el que podemos ver cómo veamos aquí las vacunas conjugadas. Y aquí tengo meningococo, en la parte central el neumococo y abajo el Haemophilus influenza tipo B. Y si démosle un cliccito, por favor, Isabel, ahí, y otro, por favor, que esta debía y otro más si quieres, para que completemos todo lo que tenemos en el slide. Y en el lado derecho de la pantalla de todos nosotros, entonces puse en mayor, digamos, relevancia lo que pasa precisamente con meningococo. El meningococo, la tasa de portadores alta está en adolescentes o adultos jóvenes. Y por supuesto, prevenir la adquisición del estado de portador es crucial para optimizar el impacto de los programas de inmunización. Por eso hay ciertos países que, como su epidemiología en otras edades no está en este momento muy severa o con casos que ameriten la vacunación masiva, pues se vacunan solamente adolescentes. El caso de los Estados Unidos, que fundamentalmente vacuna adolescentes a los 11 y a los 16 años. Dentro de unos meses o días, tal vez el próximo mes, se definirá si ellos dejan una sola dosis a los 16 años o continúan igual. Pero ese no es el caso nuestro y ahorita se los voy a mostrar claramente por qué la vacunación de meningococo debe venir en otras edades. Pero lo clave es que el adolescente sí tiene que estar vacunado en algún momento del esquema de vacunación en cualquier parte del mundo. Si quiere, pasemos la que sigue, doctora Isabel. Y entonces dejemos ahí esta, porque en esta la tengo actualizada a los últimos datos publicados. Lo primero que quiero decirles con meningococo, y lo charlamos en un congreso de la sociedad hace poco, es que sigue persistiendo esa noción que el meningococo no existe en Colombia. Y claro, como es una condición con incidencias de menos de 1 por 100.000, pues más de un colega seguirá diciendo que como no ha visto un solo caso, él no cree que sea necesario vacunar. Pero yo quiero que ustedes miren estos datos y miren las referencias. Aquí tenemos las referencias, primero en el lado izquierdo hasta el 2019, al lado derecho hasta el 2024, de los casos de meningococo confirmado al Instituto Nacional de Salud, o sea, con cultivo o con PCR positiva. Y vean ustedes cómo nosotros los pediatras vemos una muy buena porción de los meningococos. Fíjense ustedes que en el PAI, que está ahí dibujado, 18% de los meningococos de Colombia
entre el 2010 y el 2023 son en menores de 12 meses, y luego en menores de 2 años un 6%, y luego en menores de 5 años un 9%, y luego en menores de 14 años un 11%. O sea, los menores de 15 años contribuyen casi con un 44% de todos los meningococos. Si le sumamos hasta donde termina la adolescencia, infortunadamente aquí la clasificación la hacen de 15 a 29 años, que al menos la mitad son entre 15 y 20 años, pues completaríamos más del 50% del PAI de la distribución de estos casos. O sea, el meningococo es una condición muy importante en la pediatría. Y en los adolescentes, siendo la tasa número 1 de portadores, contribuye por lo menos con el 15 al 20% de los casos totales. La que sigue. Entonces el adolescente necesita también vacunarse. Bueno, aquí están los porcentajes que les estaba contando previamente. La que sigue, por favor. Y lo otro importante es que no esperen tener una evolución clínica, un cuadro clínico que lo vayan a diagnosticar, porque recuerden ustedes que la triada del meningococo, descrita desde como 1890, es tener ese rash purpuropetequial, tener el meningismo y tener, digamos, un estatus mental alterado. Pero eso no lo vemos con frecuencia en los pacientes. Incluso en los adolescentes, si miran este seguimiento de más de 15, perdón, en ese caso fueron más de 75 pacientes entre 5 y 14 años con meningococcemia. Fíjense ustedes que si miran en el eje X el tiempo en horas de evolución y en el eje Y el porcentaje acumulativo de los síntomas, de pronto la fiebre es la que llega al 90 o 95%. Pero en azul claro ven el rash hemorrágico y si lo cruzan con las 12 horas y hagámosle un clic ahí que yo hice unas flechitas como para que lo miráramos más claramente. Si quieres, Isabel, hazle un clic. Vea los 12 y las 24 horas. A las 12 horas ni siquiera el 50% de los niños entre adolescentes o entre 5 y 14 años tienen el rash. Y mucho menos los otros síntomas como el estatus mental alterado, el meningismo o las características de sepsis no lo tienen ni el 20%. Y a las 24 horas esto sube pero un poquito más. O sea, en realidad diagnosticar una meningococcemia es una cosa complicada, por eso hay tanto subdiagnóstico y el paciente puede morir muy fácilmente. Recuerden que la mortalidad en las últimas cifras del Instituto Nacional de Salud en Colombia está entre 25 y 40% a una hora en pleno siglo XXI. Sigamos, por favor. Y entonces también se presenta una forma clínica que quiero que estén muy pendientes porque se empezó a reportar más o menos hace una década en Europa, pero Chile la describió prontamente en su epidemia que tuvo y es la presentación de adolescentes en presentación clínica inusual gastrointestinal. Se presentan como un cuadro parecido a apendicitis, como un abdomen agudo, tienen fiebre, pero no tienen rash, sino estadios tardíos de la evolución. Tienen dolor abdominal, tienen defensa abdominal, las alteraciones del cuadro hemático y de las pruebas son inespecíficas y la mortalidad es bastante alta. Pasemos a la que sigue. Entonces, en estos cuadros de presentación inusual, y si quieres darle un par de clic para terminar todo el slide completo, en este estudio francés juntaron 96 pacientes con esta presentación abdominal inusual y adolescentes fueron una parte muy importante de esos. Pero miren ustedes en la parte izquierda los síntomas que presentan. La edad media son los 19 años, dolor abdominal, gastroenteritis, diarrea, y un pequeño porcentaje púrpura y signos meningios, pero ya tardío en la enfermedad, y el 24% muere. Entonces dígame, ¿quién va a diagnosticar, especialmente si no tiene mucha experiencia, estos casos? Al punto que trato de llevarlos es que el meningococo es inusual, es impredecible y es severo. Y por lo tanto, su prevención primaria es la vacunación. Y eso es tremendamente importante para prevenir estos casos que dejan tantas secuelas en los supervivientes. La que sigue nos va a mostrar seguramente, si haces clic por favor, la distribución porcentual de los serogrupos, porque este es el otro tema que lleva mucho equivocaciones. Yo he oído discusiones de colegas diciendo que en Colombia lo que hay es serogrupo B, el otro dice que C, que en la ciudad que es donde trabajo es tal.
es que esto cambia de una manera impredecible sin saberse por qué. Sitúense hace 10 años, 2014-2015, en este slide, cuando la mayoría de nuestros meningococos eran B y, por supuesto, hasta ese momento, no inmunoprevenibles. Y prácticamente de un año a otro, y sin entender por qué, el B cae y comienza a subir el C. Y luego se mantiene el C muy alto hasta el 2021-2022, cuando empieza a bajar, y en los últimos años lo que hemos visto es que está repuntando el Y, que había sido importante en el 2010. El B, sin embargo, no ha desaparecido y se mantiene con un 30%. O sea, nosotros tenemos que cubrir contra los 5 serogrupos, así no tengamos A acá. O sea, tenemos que poner vacunas tetravalentes y últimamente con el advenimiento de vacunas contra meningo B también tenemos que aplicarla, la que sigue. De forma que, si les pongo los interrogantes es porque no se sabe por qué sucede exactamente eso. De pronto en las preguntas podemos elucubrar en algunas explicaciones. La que sigue, Isabel, por favor. Y otra, pasemos ahí. Y entonces el principio básico de la vacunación meningocócica es vacunar, y devuélvete una en un segundo, por favor. Lo que decía ahí es que es vacunar el grupo de más alto riesgo, que son los niños pequeños. Aquí tenemos, Wilfrido Coronel publicó un paper hace poco donde calcula la incidencia en Colombia, y nuestra incidencia mayor es infantes y preescolares, sin duda. Tenemos que vacunarlos, pero tenemos que interrumpir la aportación y la transmisión porque el adolescente actúa como reservorio. Y entonces la vacunación por eso tiene que tener en nuestros países el impacto tanto en el lactante como en el adolescente. Bueno, pasemos a otra enfermedad que es importante, y hablaba Isabel antes, y es el tema del BPH. Todos ustedes seguramente son expertos en BPH y quieren vacunar a sus pacientes, pero tenemos muchas dificultades con este tema que pasó hace unos años, y con las dificultades todavía en la falta de socialización de la acción tan positiva de esta vacuna. Y así como Laura mostró que está la Agenda 2030, está la agenda de OMS, que se llama la Estrategia Global para la Eliminación del Cáncer Cervicouterino para el 2030 también. Y recuerden que debe cumplir las metas 90, 70, 90. Para los que no lo tienen claro o de pronto quieren que se los recuerde, tendríamos que tener para los países en camino hacia la eliminación 90% de niñas completamente vacunadas a los 15 años. De eso creo que estamos bastante lejos todavía. Algo hemos mejorado. 70% de mujeres tamizadas con pruebas de alta precisión, o sea, moleculares, a los 35 años y nuevamente antes de los 45 años. Y 90% de mujeres diagnosticadas con enfermedad cervical, ojalá inicial, recibiendo tratamiento. 90% con mix previos a cáncer y los otros 90% con cáncer invasivo. A eso tenemos que llegar. La que sigue. Y eso es una estrategia de la OMS. Pero la dificultad que tenemos es que la vacunación es solamente una parte de la prevención, pero es una parte importante de la prevención primaria, en donde nosotros los pediatras y los que vemos adolescentes tenemos la responsabilidad primaria. O sea, ustedes lo ven aquí en la parte roja de este slide. Esa es la visión general de la OMS sobre el curso de la vida nuevamente para prevenir el BPH y el cáncer cervical. Y si vemos la que sigue, el problema que tenemos es que hay una inequidad tremenda con el tema de la enfermedad y de la vacunación. Porque, por ejemplo, vean ustedes cómo ya sabemos en las niñas lo que pasa, pero miren lo que puede pasar en hombres o en mujeres con BPH anogenital o con cabeza y cuello. Y fíjense ustedes la distribución tan compleja, porque varía ampliamente en el mundo, obviamente de acuerdo a los factores de BPH. Pero si pasamos la que sigue, y esta es la parte en que me gustaría más enfatizar, en nuestras regiones, el BPH afecta a los hombres también de una manera muy importante. Y creo que todavía seguimos fallando en la recomendación de varones. Este slide es una publicación de hace un par de años en los Estados Unidos, donde vemos el número estimado de personas, hombres o mujeres, con edades diferentes. Al lado izquierdo 15 a 59 años, al lado derecho 15 a 24 años, en las que vemos infección prevalente, tipo de BPH y enfermedad asociada.
Y aunque aquí hay mucho numerito, tal vez si haces 2 o 3 clics, lo que quiero mostrar es que, y haz otros ahí, es que en las personas jóvenes y en los varones, vean hombres y mujeres, la prevalencia de infección es tan alta como en mujeres. Es tan alta. Claro, no tenemos útero, pero cuando miramos la enfermedad anogenital o la enfermedad de faringe, pues la carga de enfermedad es importantísima, para no hablar de los condilomas acuminados. Entonces, nunca dejemos de vacunar los varones porque pensamos, como dice la gente por ahí, que son solo los que transmiten, pero que no lo sufren, porque eso es totalmente falso. La que sigue. Para prácticamente terminar con BPH, el otro tema que quiero mostrarles es la inequidad. Miren ustedes este slide que es descorazonador. 57% de los casos de BPH y de cáncer cervical, no de BPH, de cáncer cervical, se presentan en países que no han introducido la vacunación. Y si pones un par de clics, creo que hice unos cuadraditos ahí para mostrar todos esos países que están en blanco, son los que tienen más cáncer cervical y no tienen vacunación. Colombia tiene vacunación, tiene un número importante de cáncer cervical. Y nos pusimos a hacer un estudio recientemente que tuvimos oportunidad, la que sigue, de presentarlo en el Imperial College en Londres el año pasado, en la que lo que hicimos fue revisar el desarrollo humano en el eje X que ustedes ven ahí, viendo el índice de desarrollo humano, entendiéndose que 1 es un país más desarrollado y 0 es el menos desarrollado, versus la mortalidad estandarizada por edad para cáncer cervical. Y miren ustedes que es impresionante cómo ustedes ven la correlación ahí, que los países más pobres tienen mucho más mortalidad de cáncer cervical, no importa el continente donde están. Y esto créanme que fue totalmente significativo para cada continente. Esa publicación está a punto de salir. La que sigue. Y entonces, por eso sobra decirlos que la vacunación género neutral, que por fortuna ya tenemos en el país, es la indicación a seguir y por favor, todos ustedes vacunen niñas y niños, porque es muy importante. ¿Saben ustedes que en los países que se hacen estudios sobre estrategias de la gente para vacunar, es más fácil vacunar niños que niñas, particularmente en los países como latinoamericanos? En el niño se ve como que es normal la relación sexual temprana, un poquito la promiscuidad es más o menos aplaudida, o sea, es muy bueno proteger a mi bebé porque va a tener muchas compañeras sexuales. Por supuesto, eso no quiero que pase con mi niña. Entonces, ese tipo de conceptos hace que vacunar niños sea más aceptable para muchas poblaciones que vacunar las mismas niñas. Así que toca seguir trabajando fuertemente en este tema. La que sigue. Así que esa es una vacuna que no tiene ninguna, digamos, duda en las poblaciones de adolescentes. Este último slide es un slide de un estudio publicado el año pasado, que es un estudio en hombres gays, bisexuales o que tienen sexo con hombres. ¿Por qué traigo el tema? Porque lo que dice en este estudio es que la prevención de la efectividad vacunal sobre infección anal persistente o incidente se da si vacunamos tempranamente en la adolescencia. Que si vacunamos a los 18, 19, 20, 21 años a esa persona que tiene este comportamiento de riesgo, seguramente que va a tener algo de protección, pero nunca el impacto va a ser mayor. O sea, lo que dice este estudio es la conclusión que pongo allá abajo. Los hallazgos soportan la recomendación de vacunación en la adolescencia temprana o pronto luego del debut sexual. Razón de más para vacunar a todos los niños prontamente. Ojalá de 9 a 12 años. La que sigue. Y terminemos con estas, un poquito con dengue. Todos ustedes que son expertos en dengue, y a todos, incluyendo los bogotanos, nos hemos vuelto expertos en dengue porque vemos dengue en todo lado. A nosotros aquí nos llega una cantidad de dengue, también con presentaciones inusuales y atípicas, que nos llega de los fines de semana, de los viajes, etcétera, etcétera. Pero por supuesto lo que quiero traer para el tema de adolescentes es que Colombia tiene una distribución en adolescentes y en niños desde los 6 años muy importante. Entonces ustedes pueden ver esta publicación del Instituto Nacional de Salud en la que se muestra por edades en cuanto a la presencia de dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave, y ustedes pueden ver que entre 10 y 14 años
las razones de tasa por género son muy importantes, siendo más frecuente en hombres que en mujeres. La que sigue, para mostrarles este mismo tema, pero un poco para que vean la incidencia por 100.000, en casos por 100.000. ¿Y dónde es donde más vemos? Miren esas curvitas tan elegantes, de 5 a 14 años. O sea, si bien puede haber más casos en otras edades, las tasas de incidencia en dengue con signos de alarma, sin signos de alarma y dengue grave, lo tenemos en población muy joven. Y eso tiene importancia para las nuevas recomendaciones de la vacuna que ya tenemos en el país, porque la OMS plantea a nivel de salud pública ponerla a los 6 a 16 años, pero deja el campo de 4 a 6 años de acuerdo a las tasas de incidencia. Y dice que cuando las tasas de incidencia sean entre 5 y 10 años, hay que estar vacunando por lo menos 2 años antes del pico de tasa de incidencia. Entonces, ese es un tema que cuando llegue el momento de hacer pública esta vacuna, tenemos que discutir con profundidad. Por lo pronto, yo personalmente la pongo desde los 4 años y la estamos poniendo ampliamente en estos días. Pero es muy importante que vean la importancia de la protección en adolescentes. La que sigue, por favor. Entonces, en este tema de dengue, esta publicación tal vez recientísima del Instituto Nacional de Salud de este año, de la semana 11, lo que nos muestra es las tasas de incidencia por edad pediátrica. Y yo, hasta donde me acuerdo, en los últimos 10 años, ninguna de las publicaciones del instituto nos había traído las tasas de incidencia tan exactas por 0 a 4 años, por 5 a 9 años y por 10 a 17 años. Y quiero que miren muy bien eso para que sepan la importancia del dengue en adolescentes y obviamente también en niños, no estamos hablando solo de adolescentes, pero miren, incidencia, tasa de mortalidad y letalidad muy importantes en la población que estamos ahorita, de la que estamos hablando. La que sigue. Y entonces con eso yo creo que termino, y perdón me extendí un poco en esas 3 enfermedades, pero creo que era necesario que supiéramos qué pasa en nuestro medio y por qué la importancia de considerar esto como unas enfermedades inmunoprevenibles de innecesaria y básica inmunoprevención con vacunas en nuestros pacientes. Isabel, muchas gracias. No, muchas gracias a los dos. Yo creo que nos quedó supremamente claro porque tenemos que vacunar a los adolescentes contra estas 6 patologías y yo creo que todos los que estamos aquí en este momento escuchando este webinar estamos súper convencidos de por qué lo debemos hacer. Yo creo que nos falta el cómo lo debemos hacer. Entonces, ese cómo también lo voy a dividir entre los dos en estos minuticos que nos quedan. Le quería preguntar a la doctora Laura, en Colombia, ¿qué tenemos? O sea, de ese cómo, qué es PAI y a qué podemos acceder mediante este programa. Bueno, miren que precisamente esta es una diapositiva de la Organización Panamericana de la Salud. No es una diapositiva a la que nosotros habitualmente estamos acostumbrados, siempre estamos acostumbrados al calendario de las vaquitas y básicamente refuerza el concepto de vacunación a lo largo de la vida. Y cuando nos fijamos puntualmente en las vacunas de la adolescencia, hice una modificación a este esquema que nos da la Organización Panamericana de la Salud. Realmente las únicas vacunas que ellos nos mencionan, que en teoría están incluidas en nuestro calendario, son la vacuna del papiloma y la vacuna contra el SARS-CoV-2, la enfermedad como tal, COVID-19. Pero hice una modificación y si se dan cuenta, tienen unos asteriscos en esos biológicos, porque en la adolescencia también está incluido la administración de TD, toxoide tetánico y difterico del adulto, influenza estacional y fiebre amarilla. Y ya les voy a mostrar en qué situaciones están incluidas en el plan básico de salud. Empezando puntualmente por el virus del papiloma humano, desde el año pasado se hizo a nivel país un avance haciendo referencia a que estamos ya vacunando género neutro. Recordemos que antes solo estaba incluida en nuestro país vacuna para las niñas, para las mujeres. En la actualidad, a partir del 15 de julio de este año, ¿verdad? Ya se amplían las edades, ¿sí? Teníamos niñas de 9 a 17 años, 11 meses, 29 días, niños a los 9 años, repito, a partir del 15 de julio ya estamos vacunando de los 9 a los 14 años, 11 meses, 29 días. ¿Cuántas dosis? Una sola dosis.
¿Quiénes finalmente van a necesitar 2 dosis? Los pacientes que tienen alguna condición de inmunocompromiso. Si ese paciente lo categorizamos como inmunosuprimido, sí van a requerir 2 dosis, las cuales van a ser administradas con un intervalo de 6 meses. Siguiente, por favor. Ahora, la otra vacuna que les mencionaba es la vacuna contra COVID-19, ¿verdad? En este que es el lineamiento para esta Jornada Nacional de Vacunación, este fin de semana, nos mencionan que tenemos este biológico disponible, Moderna, XBB 1.5, y con respecto a las edades de administración, es un biológico que podemos aplicar por encima de los 6 meses. Haciendo referencia puntualmente a esos grupos de los adolescentes, nos cobijan 2 rangos entre los 6 y los 11 años. Miren que básicamente nos dicen que ese paciente, independientemente de si ha sido o no vacunado previamente con una vacuna contra SARS-CoV-2, puede recibir una dosis, ¿verdad? Con este volumen que es de 0,25 mililitros. Ahora, si es un paciente mayor de 12 años con o sin vacunación previa, también va a recibir el biológico una sola dosis, pero el, digamos, volumen es del doble, hablamos de 0.5. Dentro de las recomendaciones adicionales que nos brindan con relación a esta vacuna son los intervalos. La idea es que esta vacuna debe ser administrada al menos 6 meses después de la dosis más reciente de vacuna contra la COVID-19 y finalmente también nos realizan como una especie de aclaración y es que si eventualmente nosotros consideramos que es una persona inmunocomprometida o en su defecto, ¿verdad? El médico considera que se encuentra a riesgo de enfermedad grave, puede recibir una segunda dosis con un intervalo de 2 meses. Siguiente, por favor. Entonces, en esquema, aparentemente estas dos. Como ahorita les mencionaba, ¿verdad? En mujeres en edad fértil, entre los 10 y los 49 años, nosotros podemos administrar toxoide tetánico y diftérico. Infortunadamente, solamente están incluidas dentro de nuestro plan ampliado de inmunizaciones, dentro de nuestro programa ampliado de inmunizaciones para las mujeres en edad fértil, y ya ahorita les he mencionado precisamente el por qué. Tétanos neonatal. La siguiente, por favor. Y finalmente, con relación a la fiebre amarilla, influenza, qué pena. Con relación a la influenza, recuerden que tenemos una nueva cepa Sur 2024, ¿verdad? No está incluida de rutina en la población adolescente, solo debería ser indicado en aquellos pacientes que tienen alguna comorbilidad y precisamente somos nosotros como profesionales de la salud los que tenemos que tratar de identificar cuáles son esas condiciones, ¿verdad? Que finalmente están incluidas en dicha resolución y lo único que tenemos que hacer es ordenarla. Se acerca al puesto de vacunación y se le administra. Siguiente, por favor. Es una sola dosis. Y en forma grande, estas son las diferentes patologías en las cuales nosotros podemos administrarle a ese paciente adolescente la vacuna contra influenza y está incluida en el PAI. Pacientes que presenten una patología pulmonar, incluyendo, por ejemplo, neumonía. Si un paciente tiene antecedente de neumonía, se le debe aplicar todos los años la vacuna contra influenza. Pacientes con diabetes mellitus, pacientes que presenten alguna enfermedad cardiovascular. En el caso, por ejemplo, de pediatría, importante recordar síndromes metabólicos, pacientes que eventualmente tienen hipertensión arterial secundaria o alguna otra patología crónica a este nivel, los pacientes que presentan obesidad mórbida, los inmunocomprometidos, los pacientes que tienen enfermedad renal y adicionalmente a eso, los que tienen una hepatopatía crónica. La siguiente, por favor. Y ahora sí, para finalizar, haciendo referencia a fiebre amarilla, recordemos una vez más que este año se prendieron las alertas en todo el territorio con relación a esta patología. Hace ya muchísimo tiempo solamente estamos administrando una dosis y esa única dosis me va a garantizar la protección durante toda la vida. Acorde con el PAI se administra a los 18 meses, pero ¿por qué se los traigo? Porque si eventualmente yo tengo un paciente, ¿verdad?, que no ha recibido la vacuna contra la fiebre amarilla, la debe recibir. Entonces, analizando eventualmente el lineamiento que nos mencionan los nacidos
a partir del 2008 al 2022, pero resulta que los del 2008 tienen 15, 16 años, por lo tanto son adolescentes. Miren que si no la ha recibido, se administra. A diferencia de la siguiente indicación, en la cual nos mencionan que solo en aquellos municipios de alto riesgo, entre el 1 a 59 años. Lo que les quiero mencionar es, o la invitación es que como mínimo estas son las vacunas que mi adolescente debe tener siguiendo las recomendaciones de aquí de nuestro país. Debo chequear en cada una de esas consultas si el paciente las tiene. Si el paciente recibió eventualmente la vacuna del papiloma, si el paciente recibió la vacuna contra el COVID, si es una mujer en edad fértil y ya le fue administrada la vacuna contra TD, ¿sí? Si tiene alguna comorbilidad con el objetivo de evaluar la necesidad de influenza cada año y finalmente, si estamos en área endémica, toda Colombia, todo el territorio, ese paciente debe tener esa dosis que me lo va a proteger a lo largo de la vida. Muchas gracias, doctora Laura. Yo creo que nos quedó muy claro cuál es el esquema en Colombia, pero también es importante tener en cuenta que pues existe un esquema ideal y ese se le quería preguntar al doctor Carlos. ¿Cuál es el esquema propuesto por la Sociedad Colombiana de Pediatría? Estaba diciéndoles que muy buena la presentación de la doctora Laura para que sepamos que tenemos unos buenos biológicos para nuestros pacientes a nivel de sistema público, pero que también es muy importante que miremos el esquema ideal y por eso la Sociedad Colombiana de Pediatría se puso en la tarea de sacar sus calendarios de vacunación y no es por odiosos de diferenciar un esquema del otro, es que la protección individual también debe ser vista y no estamos hablando un poco de hacer una diferencia, sino de contarnos con todas las honestidad cuáles son las vacunas que los pacientes pueden recibir. Entonces, miren, primero les voy a mostrar el esquema americano de este año de menores de 18 años. Es un poco apretado, váyanse a la parte de arriba, a la parte negra donde están las edades que comienzan desde el nacimiento. Este esquema, veámoslo entonces, de los 11 años para adelante. Y entonces están las vacunas en amarillo, que según la Academia Americana de Pediatría es lo que todo niño debe recibir. Y ahí está la influenza, como Laura dijo, el COVID, que ya nombramos, el TDAP, importantísimo, el VPH, el meningococo tetravalente y aparecen unas notas sobre el meningococo B. También aparece en amarillo algo de lo que no hemos hablado hoy y de pronto en preguntas sería muy interesante hablar y es que está la adolescente embarazada y entonces tenemos que usar las vacunas para adolescente, para embarazada que además es adolescente. Y entonces los americanos lo ponen allí porque ponen la vacuna nueva contra el virus respiratorio sincitial o sincitial respiratorio que sabemos que se aplica entre 32 y 36 semanas en todos los embarazos en los Estados Unidos, pero que Argentina ya la tiene, por ejemplo. Pero también está aquí en verde las vacunas en las que se puede aplicar vacuna para vacunación de catch-up, o sea, el paciente que no tenga el esquema completo. Y ahí están el resto de vacunas, triple viral, varicela, hepatitis A, etcétera, etcétera. O sea, todo eso se puede aplicar y vacunas solamente para personas en riesgo. Entonces, un hemófilus influenza tipo B puede que lo necesiten ciertos pacientes con riesgos particularmente hematológicos, un neumococo y otras vacunas que podemos hablar. Pero si vamos a la siguiente, digamos al esquema que sacamos en la Sociedad Colombiana de Pediatría, si quieres, por favor, Isabel, ponnos la que sigue. Entonces, en ese esquema que lo llamamos vacunación de escolar y adolescente sano, el esquema sugerido por la Sociedad Colombiana de Pediatría, entonces, por favor, aquí está escolar y adolescente. Entonces, si quiere, póngase de 9 años para adelante para que vean. Entonces, influenza está en todos, o sea, todas las edades. Aquí está de 6 a 16 años. TDAP aparece hacia los 11 años, podemos poner a los 10 años. Si alguien tiene que adelantarla a los 9 años porque la esposa está esperando un segundo bebé, se le adelanta un poquito. El BPH desde los 9 años y ya sabemos los cambios que ahora Laura nos mostró por fortuna que hubo en edades para hacer la cohorte más grande. Está el meningococo, ahí está la tetravalente conjugada con una dosis 11 y otra 16 años.
Sobra decir que en este esquema también, en el esquema del niño pequeño, también está la tetravalente conjugada. Y luego están aquí en amarillito, si no tiene el esquema completo, igualito que los americanos, como hacer un catch-up, porque nos llegan pacientes que no tienen hepatitis A, ocasionalmente que no tienen hepatitis B, varicela o triple viral. Y también tenemos aquí en moradito los meningococos B en las dos marcas, una sola es la que tenemos por ahora en Colombia, en la cual también recomendamos una dosis en estos pacientes. Entonces, digamos que ahí como que cerraría yo con el tema de la vacunación, no la llamemos especial ni complementaria ni nada, sino la vacunación como lo recomienda la Sociedad Colombiana de Pediatría a nivel individual. Muchas gracias, doctor Carlos. Ya, yo creo que nos quedó súper claro el por qué debemos vacunarlos y el cómo debemos de vacunarlos, qué tenemos en nuestro país, cuál es la manera ideal y qué otros esfuerzos adicionales deberíamos hacer por vacunarlos. Yo creo que en estos 10 minuticos que nos quedan conversando nosotros tres para poderle dar paso a las preguntas, quiero hacer dos preguntas adicionales y es qué barreras hemos tenido, porque creo que muchos de nosotros nos hemos enfrentado con cosas que hacen retrasar la vacunación. Entonces quisiera preguntarle inicialmente a la doctora Laura por esas barreras institucionales que ella ha identificado y cómo ha hecho para superar. Mira que yo pienso que una de las principales barreras que eventualmente he tenido es el desconocimiento. Por eso realmente me parece genial que esta primer webinar con relación a la socialización de los calendarios vacunales de la sociedad sea con relación a los adolescentes, porque es que el concepto que manejamos muchos de nosotros es que las vacunas llegan hasta los 5 años y ya. De ahí en adelante no existen vacunas que eventualmente están incluidas en el PAI o que eventualmente podemos recomendar, esas llamadas vacunas adicionales o complementarias. Entonces, eso sí lo observo, sin duda alguna, el desconocimiento e incluso muchas veces, cuando los pacientes asisten a nuestra consulta, brindamos las recomendaciones, los padres o los cuidadores, porque en este caso realmente poco saben los mismos pacientes, nos mencionan es, pero a mí nunca me lo mencionaron, a mí nunca me lo recomendaron o en su defecto X o Y médico me dijo que no era necesario administrarlo. Entonces, digamos que esa es la primera barrera. Lo segundo que también he percibido y precisamente me tocó en una consulta reciente con relación a las recomendaciones del papiloma, el paciente consulta por una patología completamente diferente y obviamente estamos obligados a revisar ese carnet de vacunación, ese mínimo de vacunas que deben tener y me doy cuenta que no tiene vacuna del papiloma. Entonces pregunto cuál es la razón por la cual no se ha administrado. Yo eventualmente pensé que me dijera tengo miedo, las reacciones, lo que presentó hace unos años las chicas en Carmen de Bolívar, etcétera. Y por ejemplo, la respuesta que me dio la mamá fue, es que mi hija no ha iniciado actividad sexual. Entonces, si no ha iniciado actividad sexual, ¿para qué la voy a vacunar si en teoría no está a riesgo? Entonces, miren cómo ese desconocimiento parte de nosotros como profesionales de la salud y sin duda alguna, si nosotros no tenemos claro esos conceptos, muchos de esos pacientes tampoco lo van a tener e infortunadamente hay muchos vacíos en esa información que brindamos en el día a día cuando tenemos contacto con ese padre, con esa madre, con ese cuidador y con ese adolescente. Entonces, con relación a esos principales de pronto dificultades, pienso que se resume en esa sola palabra. Se resume básicamente en el desconocimiento y eventualmente, ¿verdad? El no realmente dimensionar los riesgos que tiene esa población con estas enfermedades que se pueden prevenir por medio de las vacunas. Muchas gracias, Laura. Y ahora yo le quería preguntar al doctor Carlos, ¿qué hacer con esas familias, padres o incluso los mismos adolescentes que no quieren vacunarse, que tienen pues dificultades o que son renuentes para la vacunación y cómo superamos o cómo abordamos estas familias? Sí, bueno, ese es un tema complejo, es un tema que ha sido sujeto ya a algunos webinars que hemos tenido acá, pero pues en aras del tiempo voy a resumirles brevemente o darles algunos consejos sobre eso.
Si quieres, devuélvete un slide, por favor, Isabel, al anterior. Y entonces quiero que vean algunas cosas que ya son viejitas. Esto fue 2019, porque este tema de la reticencia tiene muchos desarrollos recientes. Esto es en el Reino Unido, más de 2.500 pacientes o padres sobre la exposición a noticias falsas sobre vacunas. Y en adolescentes, 40% de los papás habían estado expuestos a mensajes negativos sobre vacunas en redes sociales. O sea, esto es muy importante porque es que nosotros a veces seguimos pensando que es un grupo pequeño de papás que o son anticiencia o son ultrarreligiosos o bueno, lo que sea, políticamente alineados con movimientos antivacunas, pero no, es que en las redes sociales los antivacunas son mucho más efectivos que nosotros. Por eso, digamos, una de las estrategias es que nosotros seamos más activos. Lo estamos siendo, pero todavía nos falta porque no le llegamos tanto a la gente. Cuando son niños menores de 5 años, eso aumentaba a la mitad. Esas personas, y en el Reino Unido se vacuna muy bien, 91% apoyaba las vacunas, pero la persona duda. La persona le dice a uno. Y claro, hasta la tercera parte dice, yo creo que se vacuna en exceso. Pero además, porque las acciones contra las noticias falsas son necesarias, pero no se presentan. Si pasas la que sigue, es todavía peor, porque seguramente muchos de ustedes usan Amazon para comprar cosas. Esto pues es un poco más gringo, pero yo quiero mostrarles una búsqueda personal que alguna vez hice en Amazon y puse libros sobre vacunas. Y mire todo lo que me salió. No me salió ni uno científico. Por allá hubo uno que tal vez era uno de por acá. How to Raise a Health Child, este de acá, el del doctor Mendelssohn, famoso. Todos los demás era los cuerpos de otros hablando de todas las vacunas. Todo lo que las vacunas hacen mal. Anthony Fauci y Bill Gates son muy malos. Bueno, todas estas cosas. Eso es lo que más se vende. O sea que en realidad esa es la librería virtual sobre las vacunas. Ciertamente no está el Plotkin ahí entre los más vendidos. La que sigue. Entonces, si esa es la realidad, nosotros tenemos que diferenciar dos cosas. Lo que se llama la desinformación o lo que se llama la información errónea. Y la errónea es fácil de corregir. A ese paciente no hay que caerle como a veces uno se pone, pues es humano sentir que el paciente está diciendo algo que está mal, que a veces ofende a la práctica médica, que a veces dice algo que... Pero no, eso es fácil de corregir porque la gente va a esa que uno le diga y es información errónea. Sí, yo me acuerdo de un paciente que me dijo, ¿cuántas dosis de COVID tiene usted, doctor? Yo le dije, en ese momento tenía 4, ahora ya voy para la sexta. Me dijo, uy, doctor, en 2 años usted se va a quemar por dentro y yo no sé qué le va a pasar a su RNA. Y la mujer se reía mientras tanto y yo me puse a hablar con él y no era difícil de convencer. Pero la desinformación requiere una estrategia sofisticada, pensada, organizada. Eso en gran parte es lo que sucede con los grupos antivacunas. La que sigue, y en la que sigue, digamos, yo les quiero decir esto que es importante. Miren, esto es un continuum, el de la demanda vacunal. No todos los reticentes son iguales. En el lado verde tenemos los pacientes que demandan la vacuna, el que llega a donde usted está o al área de vacunación y dice, yo necesito esa vacuna. El otro es la aceptación pasiva. Eso es muy común porque pues, el paciente obedece lo que dice el doctor. Y al otro lado, en el rojo, está el que hace un rechazo de todas las vacunas. Esos no son pacientes que sean muy frecuentes. Pero en la mitad está la reticencia. Es que reticencia no es antivacunas, reticencia es el que acepta unas, demora otras y rehúye ponerse otras. Y eso es de cada persona. Por ejemplo, las personas que no ponen BPH, como contaba Laura, por cuestiones a veces de comportamiento religiosas o las que sean. Tengo algunos pacientes extranjeros que no se ponen hepatitis B. Hay unos que lo único que no se ponen es influenza. Y sobre todo estas personas hay que hablar, hay que sentarse a hablar de una manera no de convencerlos en ese momento, sino de convencerlos a la segunda o tercera vez. Pero eso vale la pena hacerlo porque la experiencia demuestra que es así. La que sigue. Creo que son las dos últimos slides. Creo que miremos esta. Entonces, ¿qué sugerimos como estrategia de comunicación en tiempos pandemia o pospandemia? Siempre utilizar hechos y evidencia.
Es muy importante y utilizar algo que a nosotros, los médicos, nos enseñaron en la universidad que no debíamos hacer, y son las historias personales. Y claro que esto es de historia personal, esto es de redes sociales. El que usted ponga vacunando a su hijo contra el dengue, buenísimo. Yo mismo vacunándome, ¿qué me pasó? ¿Qué le pasó al vecino? ¿Qué le pasó al paciente que acaba de salir? Eso a la gente le importa mucho. Son las historias que lee la gente en el siglo XXI. Nosotros hablando de caso clínico, el odds ratio, el riesgo relativo, que de pronto sí, que de pronto no, el mensaje que damos no va a ser tomado de una manera correcta, va a ser tomado de una manera insegura. Hay otros espacios para que hablemos de esa forma. Con la gente tenemos que hablar humanizando la amenaza de la enfermedad, pero tampoco asustando con la enfermedad terriblemente. Lo otro es crear espacios seguros para la gente, porque cuando hay gente, cuando hay, digamos, antivacunas en un auditorio y usted está ahí hablando, ellos hablan muy duro y hablan más que usted y hablan mejor que usted, porque usted no sabe pelear en público. Ellos sí, ellos van a eso. Entonces, que haya una conciencia, una audiencia que es silenciosa, que es observadora, que es precavida, buscar ese tipo de espacios. El médico es visto como el principal promotor de la vacunación, pues nuestra actitud tiene que ser de altura. ¿Y qué estrategias? Asociarse con la comunidad pro vacunas, que es lo que no hacemos. O sea, no nos unimos ni dos médicos, menos nos vamos a unir con el del colegio que es pro vacunas, con el de la iglesia que es pro vacunas. El año pasado en Slipe hicimos un taller muy grande para afrontar reticencia vacunal y una de las áreas más interesantes era llamar a los pastores de las iglesias o de las personas que piensan que no deben vacunarse, para que hay pastores pro vacunas para que nos ayudaran con eso. También a los sacerdotes, a veces hay que ayudarnos en algunas áreas de cierto ultraortodoxia en vacunas. Un enfoque discreto para responder a las, digamos, argumentos de los antivacunas. Evitar amplificar la desinformación, no se pongan a pelear por redes sociales ni nada de eso, porque eso es amplificarle, darle el gusto, no caer en la trampa de la provocación, monitorizar las conversaciones de los grupos antivacunas y entender el último mito antivacunas y estar preparado porque cada vez sacan uno diferente. Ya pasó la miocarditis en el COVID, ahora vienen otros, eso cada rato aparece uno que uno se sorprende de la cantidad de cosas que la gente dice. Y finalmente, fortalecer la voz pro vacunas, un soporte público para promover confianza a las sociedades científicas, nosotros, donde vayamos, o sea, no quedarse callados. Miren, el papel de las sociedades científicas es importante, pero el sábado estaba dando una charla en Santo Domingo, en el Congreso de PDT de República Dominicana, y me tocó hablar de seguridad de vacunas. Y encontré un paper que se publicó el día anterior en los Estados Unidos de la vacunación de COVID en niños en los Estados Unidos, que ustedes saben que está entre el 20 y el 30%. Y las razones por las que el pediatra no lo recomienda o no hace la fuerza para recomendarla. Y las 5 principales razones es que él piensa que el papá le va a decir que no. Y el pediatra quiere estar feliz con su paciente, congraciado con su paciente, que tenga una consulta suave, y la principal razón es que ya hay muchas vacunas y él cree que la gente no, le va a decir que no, o sea, ni se molesta en promoverla. Y hay que hacerlo, y hay que decirle, mire, los pacientes siguen llegando y sigue existiendo la enfermedad, pero hay que ser claro en eso, sin asustar, sin promover la controversia, sino un ambiente en que sientan que lo pueden discutir con uno. Yo creo que con eso terminamos, Isa. Oigamos preguntas y hablemos un poquito más del tema por fuera de lo que estamos hablando nosotros. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Yo voy a dejar de compartir por aquí para que nos vayamos directo a las preguntas. Entonces, voy a empezar por acá. Nos dicen que en el caso de COVID, por ejemplo, que actualmente hay disponibilidad de Sinovac, que si está bien vacunar a los adolescentes nuevamente con esta vacuna o es mejor esperar a otra vacuna o qué es lo que se debe hacer. Con respecto a eso, es importante mencionar que los refuerzos deben ser con una plataforma de ARN mensajero
que contamos diferentes plataformas con relación al virus. Está la cepa ancestral, ¿verdad? Y definitivamente se encuentra, digamos, moléculas actualizadas, como la que ahorita les mencionaba, y la idea es que precisamente esos refuerzos se utilicen con este tipo de biológicos. Perfecto, doctora Laura. Al doctor Carlos por aquí nos preguntan que si un adolescente tuvo vacunación contra meningococo antes de los 5 años de edad y ahorita asiste y requiere un refuerzo, ¿cuál o cómo se le recomendaría dicho refuerzo? Bueno, supongamos que me están preguntando de un adolescente porque estamos hablando de adolescente. Sí, requiere refuerzo porque ya dijimos que la vacunación de meningococo es muy importante tratar la porción de portadores. Pero entonces hay dos características aquí que son novedosas que creo que hay que ponernos al día. Los portadores se pueden inhibir con las vacunas tetravalentes, o sea, ACWY, las que hemos usado en los últimos años, y entonces evidentemente ese adolescente debe tener una dosis. Pero también debe recibir meningo B, la vacuna nueva de proteína que tenemos en Colombia. Hay dos vacunas, una ya la tenemos en Colombia. Esas vacunas no disminuyen la aportación, pero puede ser incluso una ventaja. Según algunos expertos, puede ser una ventaja, tal vez no produzcan inmunidad de rebaño, pero siguen manteniendo la inmunidad natural que los meningococos que viven en nasofaringe normalmente producen. Entonces, en el mundo ideal, Isabel, lo que debe tener es una dosis de una y otra dosis de otra. Se va volviendo complicado con más vacunas cada vez el tema, pero es en el mundo ideal. Y solo para respaldar a Laura, para que quede claro, la plataforma de RNA mensajero es la plataforma que debemos buscar para ponerle a esos pacientes. La Sociedad Colombiana de Pediatría el año pasado sacó unas recomendaciones y dijo, vacunas inactivadas, nómbrese, para no nombrar con nombres propios porque suena feo, vacunas inactivadas solamente como última opción si no hay nada más. Pero hay que recibir vacunas RNA mensajero, ojalá actualizadas como la que tenemos ahora. Muchas gracias, doctor Carlos. Aquí hay una pregunta que me parece súper interesante porque este tema no lo tocamos a profundidad, entonces el de cualquiera de los dos que nos quiera ayudar y es con respecto a varicela. Si los pacientes adolescentes no tuvieron un esquema inicial en la infancia y realmente no es muy claro si le dio o no la enfermedad o el cuidador de ese momento lo desconoce, ¿qué es lo indicado? ¿Pedir anticuerpos vacunales o recomendar la vacunación? Póngasela de una vez. Esa me pasó hoy. Hoy vi un paciente que tenía solo una dosis, no la segunda. Se necesitan las dos dosis, recuerden eso, claramente. Especialmente para no solamente disminuir la varicela, sino la transmisibilidad en entes escolares o universitarios. No se pongan a pedir anticuerpos, se demoran más, todo eso. Si tienen la duda, pónganle la otra. Acuérdense cómo es la varicela de compleja en la medida en que el paciente tiene mayor edad. Laurita, no sé si quieras decir algo más. Así es. Precisamente quería retomar ese último aspecto que usted mencionaba, o sea, el adolescente, adulto, joven, si presenta varicela, tiene mayor riesgo de complicaciones y dentro de las complicaciones está, por ejemplo, la afectación respiratoria, neumonía por varicela, morbilidad e incluso mortalidad asociada. Entonces, es una oportunidad perdida. Como usted bien menciona, no hay necesidad de anticuerpos. Si hay duda, simplemente inicia esquema. De acuerdo. Y yo quería adicionar algo ahí, y es que recuerden que el esquema de varicela, pues en las personas que no son menores de 5 años, pues puede tener una diferencia de 8 semanas. O sea, no hay que esperar, sino que se ponen rápidamente las dos vacunas, que también es una cosa que de pronto ahí puede generar alguna. Y otra vacuna que no ahondamos mucho, y por eso esta pregunta también me parece muy importante, es con respecto a hepatitis B. Preguntan si hay que hacer algún refuerzo en la adolescencia o hay que medir niveles en la adolescencia o requiere alguna indicación especial. Realmente con relación al esquema, digamos, primario de hepatitis B, o sea, solamente 3 dosis son las necesarias para estar uno protegido de por vida. O sea, no es necesario la realización en forma periódica, por ejemplo, de anticuerpos contra el antígeno de superficie para la hepatitis B y determinar si se tienen o no niveles protectores, excepto quienes, ciertas poblaciones especiales como nosotros los profesionales de la salud, en quienes sí está indicado, ¿verdad?, la titulación de anticuerpos y evaluar la necesidad de revacunación.
Entonces, digamos que en forma rutinaria no se pide la titulación, primero, y segundo, esas 3 dosis que recibimos a los 2, 4 y 6 meses, en teoría, nos protegen durante toda la vida. Y no olvidemos nuevamente a la embarazada adolescente, que tenga todo el tema como cualquier otra embarazada, porque es un tema que es de todos los días. Por aquí hay una pregunta para el doctor Carlos. ¿Cuánto tiempo después de la vacuna de dengue, perdón, de haber pasado una enfermedad por dengue, es prudente vacunarse contra el dengue? Excelente pregunta, excelente pregunta. Lo que voy a decir no está basado en evidencia, sino en opinión de expertos, pero está publicado, está aceptado y hasta que tengamos más evidencia por ahora es lo que aceptamos. Mínimo 3 meses. Se habla incluso de 6 meses como lo óptimo por el tipo de respuesta inmunológica que hay. Pero mínimo 3 meses y obviamente evaluemos la situación epidemiológica. Es diferente yo poniendo vacuna de dengue en Bogotá que ustedes poniendo vacuna de dengue en Cali o en Barranquilla o en Valledupar, que aquí también estamos poniendo, pero pues es una situación diferente. Pero si ha tenido dengue, tiene que esperar por lo menos 3 meses, pero no porque tenga que esperar, es que es lo adecuado, no tiene el riesgo y no pasa nada y la respuesta inmune sí va a ser mejor. Si puede esperar 6 meses, se piensa así, opinión de expertos, no nada basado en evidencia. Sí, totalmente de acuerdo con el doctor Carlos, pero también yo creo que quería hacer énfasis en algo que él también mencionó y es la situación epidemiológica. O sea, es muy diferente la situación de Laura o mía, que tenemos, no sé, 71.000 casos, tenemos en el Valle del Cauca en los últimos 6 meses, entonces posiblemente aquí sí le diríamos, espere un poquito menos, porque el riesgo de dengue grave es mucho mayor. Por aquí también hay una pregunta para ambos. Dice, ¿se puede poner todo el esquema? O sea, si tengo un adolescente que me consulta por primera vez, ¿podría poner todo el esquema COVID, VPH, meningo, influenza al mismo día o requiere algún intervalo estas vacunas? Bueno, ahí no estamos hablando de ninguna vacuna viva, ¿cierto? Tal vez no nombraste ninguna. No, pues teóricamente se puede. Yo no sé cómo le vaya con el paciente, pero teóricamente se puede. Yo siempre sugiero poner 2, máximo 3 vacunas el mismo día. Y si no son vacunas vivas, un intervalo de 1 a 2 semanas, diría yo. No veo por qué ponerlas todas al tiempo, pero obviamente se podrán presentar casos inusuales en que sea así, no pasa nada. Exacto, o sea, eventualmente contraindicación no hay, ¿sí? Vacuna viva, inactivada pueden ser administradas el mismo día. Y con relación a las otras vacunas que administramos en los adolescentes, realmente no hay necesidad de intervalo. Pueden ser administradas el mismo día o en días diferentes sin importar el tiempo entre ellas. Sí, de ¿Listo, acuerdo. Isa? Y yo quería hacer una anotación adicional y es que esta semana, basado en el lanzamiento de la vacunación contra PVH en hombres de 9 a 14 años, tuvimos una situación aquí en el Valle del Cauca muy particular y es que nos dimos cuenta que a los adolescentes no los cuentan porque los van a vacunar. Entonces el mayor problema es ese, ellos se niegan al chuzón es porque ellos no saben lo que está pasando. Y uno a los 12 años es perfectamente capaz de entender. Entonces, si usted le va a pegar 4 chuzores el mismo día, o 3 o 2, o incluso uno, porfa, cuéntele. Y creo que tiene un poquito menos de problemas a los que se refería el doctor Carlos, pues porque ellos ya pueden tomar sus propias decisiones y asentir y hacerse cargo de lo que está pasando. Importantísimo, Isabel. Mire, eso es muy importante y no solamente con BPH. En muchas ocasiones, los papás son los que ponen las trabas. Y va uno y habla con el adolescente y el adolescente está súper abierto a vacunarse y claro, tendrá sustico y lo que sea, pero está mucho más dispuesto muchas veces que los mismos papás. O se voltea y le dice al papá, como preguntó Laura, ¿por qué no le ha puesto BPH? El chino se voltea y dice, dígale a él, dígale a ella, que no me ha querido llevar. Y es un tema que es bien importante que veamos. El adolescente tiene mucho poder de decisión. Listo, Isa, ya nos queda ya 58 segundos de transmisión. Sí, ya, este es el momento en que me iba a Emocionados despedir. todos. Creo que aprendimos un montón. Le agradezco muchísimo a la doctora Laura, al doctor Carlos. Nos quedó súper claro por qué debemos vacunar y cómo debemos hacerlo. Todavía quedaron un montón de preguntas en el tintero, pero yo estoy segura que los doctores o incluso yo estamos dispuestos a responderles. Entonces, cualquier duda que tengan nos pueden contactar.
porque la idea es que podamos aplicar esto y podamos seguir, uno, aprendiendo, pero dos, cuidando a nuestros niños, niñas y adolescentes, que es nuestra misión final, poder ofrecerles lo mayor de salud que tengamos. Muchas gracias a todos y a todos los que nos acompañaron por aguantarse este horario que no es el más ideal, pero que seguimos aprendiendo. Que tengan una Bueno, linda Linda noche. noche para todos. gracias. Muchísimas Buenas gracias. noches. Un gustazo. Chao.